Hola, saludos a todos. Vamos a continuar con esta clase de control clásico. Vamos a ver lo que se conoce como álgebra de bloques o diagrama de bloques, y para ello tenemos este primer ejemplo en el cual vamos a realizar lo siguiente, que es determinar la función de transferencia de este sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí o cómo nosotros podemos proceder? Bien, lo primero hay que analizar qué tipo de bloques son los que tenemos incluidos en este sistema. Esto va a ser en primera instancia lo que tenemos de primera parte, ¿no? Esta parte que está aquí arriba, todos esos bloques, ya me tomé la molestia de dibujarlos previamente para no hacer tan largo el video. Y vamos a comenzar con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros podemos pasar este lazo que está aquí en esta parte, pasarlo y moverlo de este lado hacia la dirección de acá. Es decir, justo en esta parte. Aquí en este lado. Vamos a pasarlo de esa manera. Pero para ello vamos a considerar el bloque que estamos pasando aquí. Es decir, tenemos G1, vamos a dividir esta función de aquí, que es la función de transferencia H2, entre G1. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, nos quedamos con esto. Redibujamos el diagrama de bloques y tenemos todo esto de aquí. Ahora bien, ya que tenemos esto realizado, podemos darnos cuenta que tenemos un diagrama de lazo cerrado. Aquí tenemos un bloque G1, un bloque G2, donde G1 y G2 representan la ganancia de cada uno de estos bloques. Aquí únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar. Y bien, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que aquí tenemos, ya habíamos visto previamente, una entrada B. Tenemos aquí la señal de error. Aquí tenemos lo que es la señal C. Vamos a tener esto aquí. Bueno, en este caso vamos a tener la señal R. Aquí no es C, es C de este lado. Vamos a considerar que C es la señal de la salida. Vamos a borrar tantito aquí en esta parte para reafirmar lo que estábamos diciendo. R va a ser nuestra entrada y C va a ser nuestra salida. Entonces, considerando este sistema en lazo cerrado, podemos nosotros hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya tengo simplificado lo que es eso, pero vamos a ver cómo se llega ahí. Vamos a tener que C es igual a la ganancia 1 por la ganancia 2 por el error. Nosotros ya habíamos visto esto en una sesión pasada, en el video anterior. ¿Ok? Nosotros recordemos que la señal del error va a ser igual a R, que es la señal de entrada, menos B. ¿Ok? B, que viene siendo la señal de retroalimentación. Entonces, recordemos que esto de aquí va a ser igual a R. Vamos a tener más, dado que aquí en este bloque previamente se había visto que era más, vamos a tener más aquí, más acá. Entonces vamos a tener que es más H1 por C, ¿ok? Recordemos que es más, porque aquí en lugar de tener menos tenemos un más previamente. Podemos regresar el video para poder ver cómo es eso. Ok, entonces tenemos R más H1 por C, ¿ok? Que es la señal de salida por H1, que es la señal, o bueno, mejor dicho, la función de transferencia del bloque de retroalimentación. Entonces tenemos esto de aquí. Ahora, sustituimos este valor de aquí en la parte de aquí y vamos a tener que C es igual a la ganancia 1 por la ganancia 2 por R más H1 por C. Ok, ya que tenemos esto aquí, lo desarrollamos y cuando nos va a quedar G1 por G2 por R más G1 por G2 por H1 por C. Esto obviamente de aquí pasa restando este lado. Vamos a buscar el factor común. Entonces tenemos C aquí. Vamos a tener menos G1 por G2 por H1 por C igual a G1, G2 por R. ¿Ok? Factorizamos la C y vamos a tener que aquí es simplemente 1 menos G1 por G2 por H1. ¿Ok? Esto igual a lo que tenemos aquí arriba, G1, G2 entre R. Recordemos que la función de transferencia se define como el cociente entre la señal de salida y la señal de entrada. Entonces vamos a tener C entre R va a ser igual a G1 por G2 entre lo que tenemos aquí, está multiplicando, pasa dividiendo,
G1 menos G1 por G2 por H1, aunque bueno, quiero decir pasa dividiendo, pero el conocimiento en matemáticas pues a veces no deja, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo de esta manera ahorita. Entonces tenemos 1 menos G1 por G2 por H1. Entonces, ya tenemos aquí nuestra función de transferencia para este diagrama de bloques que tenemos complejo aquí y ya lo tenemos simplificado. ¿Ok? Este resultado lo tengo aquí, pero nosotros recordemos que aquí había un bloque G3. Simplemente si hay un bloque aquí enfrente de otro, simplemente es multiplicar. Y tengo esto ya desarrollado. Ok, ya tengo G3. Y ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Sigue simplificar ahora este diagrama de bloques. Todo esto que tengo aquí. Ok, toda esta parte. Entonces, ya que lo tengo establecido, tenemos que simplificar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a tener, nuevamente establecemos el mismo criterio, vamos a tener C va a ser igual a G1 por G2 por G3. Esto entre 1 menos G2, G1 por G2 por H1. Esto por la señal del error, ¿ok? Recordemos eso. Aquí por conveniencia vamos a nombrar esto, todo esto de aquí, lo vamos a nombrar F. Ahorita ya que hagamos toda la manipulación algebraica, ya vamos con lo que sigue. Entonces, vamos a denominarlo simplemente F. Vamos a tener entonces que, recordando que la señal de error va a ser igual a R menos B. ¿Ok? Entonces, recordemos que esto va a ser igual a R menos, tenemos nuestro bloque, recordemos el diagrama que tenemos previamente, va a ser H2 sobre G1, ¿ok? Porque esta es la función de transferencia del bloque de retroalimentación. Y esto va a multiplicar la salida. Entonces, ya que tengo esto, simplemente lo sustituimos aquí arriba. Entonces vamos a tener que C es igual, esto de aquí, lo sustituimos acá. Entonces va a ser, C va a ser igual a F, vamos a nombrarlo así, por R menos H2 sobre G1 por C, ¿ok? Ya la tenemos aquí expresado. ¿Por qué lo pongo F? Para no estar escribiendo tanto. Entonces, nosotros desarrollamos esto y como nos va a quedar como FR menos F por H2 sobre G1 por C. Nuevamente, pasamos términos comunes. Entonces vamos a tener C más F por H2 entre G1 por C. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a FR. Entonces, ya que tenemos esto establecido, nos falta factorizar. Entonces vamos a tener C por 1 más F por H2 sobre G1. ¿Ok? Entonces, esto entre FR. Y bien, ya que tenemos esto establecido, simplemente aplicamos lo mismo. Señal de salida entre la entrada va a ser igual a F entre 1 más F por H2 entre G1. Y si nosotros ya podemos, bueno, si nosotros ya llegamos a esta parte, podemos simplemente sustituir por lo que teníamos. Entonces esto es igual, espero que me dé espacio, vamos a tener que recordar que F es igual, o mejor lo pongo aquí enfrente para que no haya problemas. F es igual a G1 por G2 por G3, todo esto dividido entre 1 menos G1 por G2 por H1 sobre 1 más G1 por G2 por G3 entre 1 menos G1 por G2 por H1 que me multiplica a H2. O bueno, si ya lo estamos multiplicando directamente, ya lo hacemos, entonces nos va a quedar H2 aquí y G1 aquí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto de aquí. Si nos damos cuenta, podemos cancelar estos términos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? Simplemente nos quedaría igual, ponemos una flechita para indicar que está pasando esta parte, y esto que sería igual, simplemente sería igual a G1 por G2 por G3 entre
1 menos G1 por G2 por H1. Esto dividido, ya poniendo los términos como habíamos dicho, más G2 por G3 por H2 entre 1 menos G1 por G2 por H1. Entonces, ya que tenemos esto, pues simplemente es desarrollar lo que es el denominador. ¿Y cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría simplemente de la siguiente manera. Vamos a escribirlo. Nos quedaría como igual. Vamos a poner aquí entre comillas para indicar que estamos poniendo esto, para no escribir tanto, porque si no el video se alarga mucho. Vamos a tener aquí abajo 1 menos G1 por G2 por H1. ¿Ok? Esto vamos a ponerlo aquí y vamos a tener arriba 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2. Y bien, ya que tenemos esto de aquí, bien, va a ser necesario poner esto aquí de nueva cuenta para realizar las operaciones. Entonces vamos a tener G1, G2, G3, 1 menos G1, G2, H1. Si nos damos cuenta por la ley del sándwich, estos términos aquí abajo se van a cancelar. Y entonces nos quedaría como sigue. Es decir, nos va a quedar como G1 por G2 por G3. Y esto sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2. Y bien, ya que tenemos esto simplificado, podemos redibujar ahora el diagrama de, el diagrama de bloques. Y vamos a tener aquí más menos. Vamos a tener nuestra función de transferencia, vamos a tenerla aquí adentro, todo esto que está aquí, arriba, podemos reescribirlo, G1, G2 por G3, entre 1 menos G1 por G2 por H1, más G2 por G3 por H2. Entonces, aquí tenemos lo que es la salida, tenemos aquí nuestra realimentación. Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es nuevamente el mismo procedimiento. Es decir, vamos a establecer nuevamente otro diagrama de bloques. Podemos simplificarlo nuevamente para poder llegar a una solución más rápida. Entonces, podemos nuevamente hacer lo mismo, simplemente aplicando los mismos pasos, los mismos métodos que hemos estado estableciendo. Y al final, ¿cuánto nos va a quedar? Ya simplemente para simplificar esto, para que no se haga tan largo, vamos a tener que esto va a ser igual a G1 por G2 por G3 sobre, vamos a poner aquí, 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2 más G1 por G2 por G3. ¿Ok? Entonces, esto de aquí ya vendría siendo lo que es la función de transferencia. ¿Ok? Con esto ya podemos nosotros conocer el comportamiento del sistema. Obviamente, entre más se simplifique el diagrama de bloques, la función de transferencia del sistema va a ser más complicada. Pero bueno, con esto ya tenemos realizado este ejercicio. Pueden comprobar esta parte realizando los mismos procedimientos que hemos estado haciendo anteriormente y con esto pueden tomarlo como referencia para saber qué resultado va a dar esta simplificación, para que así sea más fácil y práctico desarrollar toda esta simplificación de los diagramas de bloques de acuerdo a lo que nos estén pidiendo para ahorrar tiempo. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. Hasta luego.